¿Cuántos continentes hay? Parece una pregunta sencilla, pero su respuesta es mucho más compleja. Para algunos hay 5, para otros 6, otros creen que hay 7 y hay quienes dicen que hay muchos más. ¿Pero por qué hay tantas discrepancias en cuanto al número? ¿Cuál es la razón que hace que sea difícil llegar a un consenso? ¿Y de dónde surgen los nombres? Continentes y placas. Cuando uno habla de placas, habla de un concepto geológico. Y cuando habla de continentes, lo hace desde un concepto más de geografía política. Las placas son grandes cuerpos de la parte superior de la litosfera, que es la envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida del globo terrestre. Estas pueden ser oceánicas, continentales o parte oceánicas y parte continentales y suelen colisionar entre sí. No es lo mismo placas y continentes, aunque a veces pueden coincidir. Un continente es una gran masa de tierra emergida, distinguida en la escala planetaria. Pero entre las divisiones y las fronteras, no hay un acuerdo. En el caso de África nadie duda que es un continente. El continente africano cae en una caracterización basada en una placa tectónica, en un relieve compacto, separada de las otras placas o continentes que pudieran ser sus vecinos. Pero con Europa la situación cambia. Convencionalmente se acepta que es un continente. Pero Europa no es un continente desde el punto de vista geológico de placas tectónicas. Más bien es una península del continente asiático. Esto no gusta mucho. Pensar que Europa, con tanto desarrollo, avance y la contribución de las civilizaciones antiguas, vaya a ser denigrado o sobajado a categoría de península hace que parezca que es algo menor. Y con América también hay modificaciones, aunque más recientes y derivadas de la ciencia. Antes se decía que era un solo continente, pero los estudios sobre la Tierra de los últimos 50 años demostraron que no es así. Al ver las placas tectónicas, observar cómo se mueven y su fragmentación, América del Norte es una placa y América del Sur es otra. Entonces, ¿cuántos continentes hay? Cuando yo estudiaba en la escuela eran 5 continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. En la actualidad, convencionalmente hay 7 continentes. Entonces están: Asia, África, América del Norte, América del Sur, Antártida, Europa, y Oceanía. Como se ve, las discrepancias por el número de continentes son muchas tanto en la actualidad como en el pasado. Y como la ciencia avanza y la Tierra es dinámica, es probable que la cifra siga cambiando. ¿Y de dónde vienen los nombres de los continentes? En general, los nombres de los continentes tal y como los conocemos en la actualidad surgen de cuestiones históricas o culturales y estos son sus orígenes. África. Su nombre surge de los romanos y gracias a una tribu africana. Tras la conquista de la ciudad de Cartago,
en el norte de África, durante la Tercera Guerra Púnica, el enfrentamiento militar entre la República Romana y la antigua colonia fenicia de Cartago, en el 146 a.C. los romanos llamaron al territorio África por la tribu bereber de Afri, quienes vivían en lo que es en la actualidad es Túnez y el este de Argelia. América. El nombre del continente surge en honor al explorador italiano Americo Vespucio, que participó en al menos 2 viajes al Nuevo Mundo. La primera vez que se usó ese nombre para el continente fue en un mapa de 1507 del cartógrafo alemán Martin Walsee Mueller, que es considerado el certificado de nacimiento de América. Se especula que el cartógrafo tomó el nombre de Américo y lo transformó en femenino, porque los otros nombres de los continentes en latín son femeninos. Antártida. El continente blanco, como se lo suele llamar coloquialmente, recibe su nombre como la contracara al Polo Norte. Es decir, que Antártida significa opuesto al Ártico, y deriva del griego, anti, opuesto, y árticos, ártico. Vale aclarar que Polo Norte o Ártico no es un continente sino un mar congelado. Asia. Su significado es desconocido, pero existen varias teorías. El Diccionario Conciso de Nombres de Lugares del Mundo, de Oxford, enumera algunas. Puede derivar de la palabra, Asu, que significa este o tierra del sol naciente en el idioma acadio, una lengua actualmente extinta de la antigua Mesopotamia. Otra posibilidad es que provenga de Asuba, o Asuba, mencionado por el rey de los hititas cuando reportó la victoria en la tierra de Asuba en el 1235 a.C. También puede ser que derive de un nombre originado en Turquía que rápidamente se expandió por todo el territorio hacia el este. Europa. Como primera opción, el nombre del continente refiere a la mitología griega. Europa era la hija de Agénor, rey de Fenicia que fue expulsado de la isla de Creta por Zeus, el dios de dioses de los griegos. Europa también está asociada a la palabra griega, Yuris, que significa una amplia región. También puede derivar del fenicio, Ereb, que es oeste o tierra del sol poniente. Oceanía. El nombre del continente fue propuesto por Konrad Maltebrun, un geógrafo danés, en 1812. Y posiblemente deriva de Océano, un titán e hijo de Urano, cielo, y Gaia, tierra, que gobernaba el océano, según la mitología griega. Lo cierto es que más allá de los nombres y las discusiones por la cantidad de continentes, es importante resaltar que la Tierra es un sistema complejo, dinámico y para nada estático. Si aprendiste algo nuevo, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario. ¡Hasta la próxima!